que la mayoría de los aquí presentes, o todos, hemos experimentado la gracia de Dios. ¿De qué manera? Cristo murió por nosotros y la palabra dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Interesante que donde quiera que nos encontremos, en la circunstancia que nos encontremos, Dios siempre va a estar guardando nuestras vidas. El origen de esos cantos más o menos viene de la esclavitud en Estados Unidos. Los esclavos cantaban a Dios a pesar de podríamos decirlo, de su desgracia, porque hay una palabra ahí que dice que a un infeliz salvó. Un infeliz. Y ese infeliz no es una mala palabra, porque aquí yo me acuerdo que en la escuela uno, si le decían infeliz, uno estaba bien bravo. Sí, pero en realidad un infeliz es que no es feliz. Y esa gente no era feliz, por supuesto que no lo era. Sufriendo la esclavitud, entregando a sus hijos, viendo a sus hijas cómo eran maltratadas, separados de su familia, y aún podían cantar acerca de la sublime gracia de Dios. Nos anima a nosotros también para poder pensar en que debemos seguir agradecidos por esa gracia de Dios, esa gracia maravillosa de Dios que se ha manifestado a nuestras vidas. Pues vamos a seguir con 2 Corintios. Vamos un poco despacio por lo que estoy viendo, pero vamos a tratar luego de marcar el paso un poco más rápido para no darle mayor espacio. Hay otros libros que estudiar todavía en la Biblia. Y pues ahí vamos. Ya hemos avanzado, pero solo en el primer capítulo. Todavía no salimos del primer capítulo. Gracias, hermana Jani. Ya trajo el agua. Muy bien. Decía que no hemos terminado todavía, pero es porque algunas frases o palabras son tan interesantes para seguir meditando en estas cosas que dice la palabra. Y como en los primeros versículos entra a hablar del consuelo, del Padre de misericordias y Dios de toda consolación, estar pensando en esto y en la vida práctica de nosotros, cuántos hermanos sufren, y hay hermanos que sufren más que otros. Me pongo a veces a pensar en una hermana que su esposo murió, y después de todo el proceso del fallecimiento de su esposo, un hombre también en el Señor, pues el hijo sigue con muchas enfermedades y luchas y batallas, y esa madre de familia allí, primero la esposa, ahora la madre, luchando siempre en la vida de su familia, poniendo el hombro, poniendo todo lo que es ella por su hijo, y las preocupaciones que tiene toda la vida alrededor. No es fácil, y uno tiene que acudir a la consolación que Dios da, porque ni una palabra de nosotros es suficiente para consolar a una persona, pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo sí. Y tenemos que dar lo que tenemos, y lo que tenemos es la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la convicción de que Cristo es nuestro Salvador. Y si no tuviéramos muchas palabras, no tendríamos por qué ir a decir lo que no tenemos. Pero si no tuviéramos muchas palabras, solo orar por las personas ya es también algo que consuela a ellos en su crisis. Y siempre he dicho que debemos seguir orando, acompañándonos en oración con hermanos que pasan dificultades. Siempre que se tienen diagnósticos médicos, la gente se pone un poco oprimida en su corazón, pero cuando sabe que estamos orando por ellos, entonces sienten un poco de alivio. No es que sea mágico, porque eso no es una magia, sino es que es Dios manifestándose en la vida de las personas, porque otros están ahí acompañándoles en su necesidad. Y hay que seguir apoyando eso,
Hay que seguir conociendo quiénes están enfermos, por quiénes podemos orar, y que la gente experimente, a veces sin que se lo digamos, pero que pueda experimentar esa sensación de que hay hermanos que ahí están apoyándole en medio de su crisis. Y eso consuela. Estoy hablando de eso porque el consuelo que trae a la vida de las personas. La prueba nos anima, como dijimos de los versículos 6 al 11, a confiar más en Dios. No le había puesto ese más ahí, pero realmente es más. Ya confiamos, pero hay un grado de confianza que crece y la prueba muchas veces ayuda para eso. Nos sacude, nos mueve, como cuando uno se cae y medio se golpea la cabeza, que el cerebro se sacude y todos los pensamientos ahí dando vueltas alrededor. Bueno, la prueba hace algo así en nosotros, nos hace reaccionar espiritualmente, pero no deberíamos esperar pruebas para que nos alineemos, digamos, o para que estemos bien delante del Señor. Nuestra responsabilidad es permanente, todos los días, todo el tiempo. No somos cristianos de ocasión o de eventos o de cultos, porque más tarde ya no vamos a tener cultos, pero ya tendremos que seguir siendo creyentes. Y aprendemos eso de la prueba, pero también vamos a saber o vamos a entender que Dios nos conoce. A usted y a mí Dios nos conoce mejor, a veces creo que nosotros mismos, porque Él es el que tiene todo el conocimiento, es omnisciente y nos conoce a nosotros. La sinceridad nuestra, Dios la conoce. En estos versículos 12 al 16, el apóstol Pablo está empezando a hablar un poco de la sinceridad de él como hombre, como apóstol. Por lo que ya hemos dicho, los hermanos estaban molestos porque él dijo que iba a ir y no había llegado. Pero bueno, aquí tiene la oportunidad y Dios inspira a Pablo a escribir estos versículos que sirven para que nosotros también aprendamos que aun cuando estamos en una crisis y las demás personas no nos creen, Dios conoce nuestro corazón. El corazón nuestro, Dios lo conoce. Sus luchas, sus batallas, sus alegrías y también sus tentaciones. Lo que usted está pensando hacer que es pecado, ya lo conoce el Señor. Pero no me va a decir, entonces no lo tengo que confesar porque ya lo sabe. Es para que corra más bien a pedirle perdón al Señor por un pecado que ya está como a la vuelta de la esquina y está asomando ahí, la tentación ha crecido. Es mejor confesarlo inmediatamente. Dice el versículo 12, capítulo 1 de 2 Corintios, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿De quién está hablando Pablo aquí? ¿De quién habla Pablo ahí? ¿De quién? De él y sus compañeros. No solamente de Pablo en sí, está hablando de él y sus compañeros. Y esta es la gloria. La gloria nuestra es esta. Y no es una palabra de jactancia. Pablo no era un hombre jactancioso. Pablo algunas veces tuvo que mencionar las acciones que él hacía porque necesitaba ser entendido, pero no crean que Pablo estaba tan interesado en poner en el Facebook todos los fines de semana las acciones que había realizado. A Pablo no le estaba preocupando que la gente dijera, ese Pablo no hace nada. Ese Pablo solo echado en la casa pasa. Ese Pablo, miren, no, una predicación a la semana se hace y miren, y nosotros ahí con él, orando por él y luchando con él. No, Pablo no estaba preocupado si la gente hablaba o no hablaba. No le molestaba porque él sabía de su relación con Dios.
Pablo sabía de su relación con Dios. Y los hermanos deberían entender eso, deberían entender quién era Pablo. ¿Y con qué me prueba Pablo que es así? Bueno, hay cosas que son muy subjetivas, solo él podía saberlo delante de Dios. Solo él. Entonces, su conciencia. Tengo mi juez. Por lo general los jueves hablan mucho, a veces por algunas razones se menciona la conciencia. Ese juez interior que uno tiene. Esa vocecilla que no sabemos cómo es, pero que ahí está y que aparece de pronto para hacernos sentir que estamos actuando o atentando contra nuestra vida espiritual. Y que eso no agrada a Dios. Esa es la conciencia. Cuando uno está a punto de robar, como hacían las madres, miraban al niño extendiendo la mano hacia los frijoles, esos son para la cena, no se los robe. Cuando uno está en ese momento, la conciencia grita: Hijo de Dios, ¿qué estás haciendo? Hijo de Dios, ¿qué estás haciendo? Pablo tiene como testimonio su conciencia. Ese es el testigo que tiene. Y eso nos ayuda y nos anima a nosotros también, porque muchas veces nos sentimos frustrados cuando la gente no cree lo que decimos. Pero si alguien no le cree, y es verdad, por supuesto, si usted está hablando la verdad y no le cree, usted tiene que saber que delante de Dios está y que Él conoce mejor su vida y que Él conoce las motivaciones que usted tiene para hacer algunas cosas. Pablo no tenía duda de su propia sinceridad porque estaba expuesto delante de Dios. Y así debemos estar nosotros siempre, expuestos siempre delante de Dios. ¿Qué hacemos o qué hemos hecho? ¿Cómo podríamos justificar o comprobar algo? A veces no podemos, pero si tenemos, y cuando citamos a Dios como testigo, no estamos citando a cualquier individuo ahí. No estamos diciendo: ahí le pagué a aquel para que me defendiera con su declaración. Dice Pablo: por eso me glorío. Por eso es que me siento un poco como inflamadito del pecho de contento. Por eso, esta es mi gloria. Puedo decir que nadie, o que delante de Dios estoy bien, aun cuando ustedes me digan, los corintios, que soy un mentiroso, que soy un farsante, que no soy apóstol. Dios me conoce. ¿Se imagina usted delante del Señor? ¿Qué tranquilidad y qué paz puede tener un creyente que en cambio de hacerse enemigo de otro, porque le dijo algo de usted, pueda decir: bueno, no es así, Dios es mi testigo? Pero por supuesto que como le digo, no es cualquier individuo, no, es que hay gente que usa en vano el nombre de Dios. Entonces dicen: no, pero Dios es mi testigo y yo pongo a Dios por mi testigo. Y están mintiendo. Pues un día se van a enfrentar con Dios por mentir y usar su nombre de esa manera. Y porque cuando a una persona, a usted le dice: se lo digo delante de Dios y levanto mi mano en señal de que estoy hablando delante de Dios, y lo juro y lo rejuro y lo recontrajuro que así es. El testigo principal es Dios y Él los conoce. ¡Qué valor citar a Dios como nuestro testigo cuando estamos mintiendo! ¿O es que no lo conocemos? ¿O es que no sabemos quién es este Dios? ¿O es que pensamos que es como el ídolo que tenemos plantado ahí? Ay, ese ídolo no oye, no piensa, no siente. Ay, le voy a mentir. Pero estamos ante Dios y Pablo dice: mi testigo es Dios. Mi conciencia está tranquila delante de Dios. A veces puede ser que alguien le diga: pero usted está haciendo cosas que no son, que parecen ser. Bueno, hay cosas que parecen ser pero no son. Y no nos dan el derecho de condenar a otros, porque lo que le digo, cuando alguien dice: delante de Dios se lo digo, realmente yo como humano me tengo que rendir ante esa persona, porque está citando a Dios como su testigo. Pero tristemente
la historia y la vida de muchas personas comprueban que ellos usaron el nombre de Dios en vano y que no tenían una conciencia limpia o tranquila, pero que estaban defendiendo un territorio, una posición, una situación que para ellos era importante, pero que terminaba aquí, no era para toda la vida, no era para la eternidad, y defendieron eso. Y no ha de ser bueno encontrarse un día en la presencia de Dios que uno mintió y usó su nombre. No sé qué será enfrentarse con Dios por eso. Pablo era un hombre sencillo. No buscaba protagonismo delante de los hombres. Él estaba haciendo su tarea. Cuando hablaba de Dios no estaba jugando, bromeando con las palabras que decía. Doctrinalmente Pablo estaba seguro de su fe en Cristo. Estaba también seguro que Cristo es Dios. Estaba seguro de la obra redentora de Cristo. Pablo estaba en sintonía con los hermanos en doctrina y oración. Por eso es que él se mostraba o se mantenía en sinceridad para con ellos. Él sí podía decir con la conciencia pura y sincera de sí mismo: Dios me conoce. Su conducta era honesta. Lo que dijo no era para hacerse superior a los hermanos, como estamos viendo, era para que lo conocieran tal como era. Su sencillez y sinceridad para Pablo eran como un don de Dios. Por eso decía con toda autoridad: esta es mi gloria. Todos los creyentes somos dotados de los mismos dones, de las mismas cualidades, de las mismas capacidades. Dios también a nosotros nos ha dado la capacidad de ser sinceros y humildes de corazón. Sí, esa capacidad nos la da Dios. Lo que estamos viendo ahí, los dones comunicables y los dones de servir a Dios, vamos a ir encontrando que Dios nos da esas capacidades. Están en Dios, pero Él las comparte con nosotros. Solamente necesitamos estar en sintonía con el Señor y en su palabra, Carnalmente hablando, si Pablo hubiera sido un hombre muy carnal, podría haber dicho muchas cosas para sorprender a los hermanos. Como hombre tenía la influencia de la cultura griega. Los griegos siempre se conocieron como hombres capaces de hablar bien, de hacer buenos discursos, de convencer con la palabra. Por eso se dice que los judíos demandan señal, pero los griegos a puro discurso se la llevaban. Y eran tan convincentes que ellos proponían algo y se paraban en la plaza y ahí estaba el gentío oyéndolo. Y aun cuando dijeran mentiras, la gente los aplaudía. La gente estaba aplaudiéndolo aunque dijeran lo que dijeran. No me parece nada extraño, porque hoy las plazas se llenan de gente y se les dan discursos y la gente se devana y se devana hasta en el piso y grita y salta y ya saber qué nomás le pasa. Pablo no era de esos individuos. Sus palabras estaban llenas de la gracia de Dios. Dios le suplía. Dios le daba abundante gracia para que hablara con los hombres. Por eso es que Pablo no usaba la sabiduría humana. Él dice: yo no estoy tratando de convencerles con discursos. Él no estaba engañando, traicionando a los hermanos con sus discursos. Quisiera que lo conocieran mejor como Pablo, el creyente, que por las palabras que estaba diciendo. Pablo se conducía bajo la dirección de Dios y del Espíritu Santo. No se aprovechaba de las palabras para mentir a la gente o engañar a la gente. No se atribuía grandes dotes de sanador, de predicador o de un milagrero. Pablo sencillamente hacía la voluntad del Padre. Dios lo llamó para que fuera el evangelista, el que llevara el evangelio a los gentiles, y eso es lo que Pablo hacía. Algo que podemos decir es que cuando un creyente es sincero, las demás personas lo perciben. Un creyente sincero
La gente lo va conociendo y dice, no, de verdad, este hombre siempre habla y lo que dice es correcto. Y es más, hasta la gente del mundo percibe cuando uno es sincero. La gente se da la tarea de criticar a los creyentes y dice que los creyentes no son muy sinceros y que todos son hipócritas y hablan un montón de cosas. Pues hay que dejarlos que hablen. Pero lo que tenemos que hacer, sí, es saber que nosotros estamos bien y que aquí está nuestro principal testigo. Digan lo que quieran decir. Dios es mi mejor testigo, que hablo con sinceridad, porque siempre voy a hablar como si estuviera en su presencia. Dice el versículo 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entenderéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Desde el día que conoció a los corintios, los trató como hermanos. Eran sus hermanos en Cristo. Las palabras o el discurso de Pablo no habían cambiado. No era que llegaba un día, les decía una cosa y después les decía otra. Por eso la importancia de siempre hablar la palabra de Dios. Que el discurso de uno esté enfocado en la palabra de Dios. Porque cuando uno ya se desenfoca de la palabra de Dios, ofrece otro discurso. Pero Pablo no cambió. Si tenía que hablar alguna palabra fuerte, la habló y ya. Y si la tenía que repetir, la repetía y no había problema. O sea que Pablo escribe esta carta o escribe otra carta, seguro de que lo que les había enseñado es la verdad y podría volverles a mandar una carta y seguir con el mismo mensaje. Así como antes, lo que les dice en esta carta está de acuerdo con su forma de ser y su forma de proceder. No les está diciendo más palabras de las que necesitan oír. ¿Se ha dado cuenta usted? Bueno, los hermanos que predican, y yo no sé si les pasa a ellos, pero a mí sí. Por lo general tiendo a apuntar un poco porque si me pongo a hablar me disparo y a veces llego a decir cosas. Y siempre que metemos la pata es porque no nos guiamos por lo que el Espíritu Santo nos había encaminado a hacer. A mí me pasa, pues yo no sé si a los demás, pero cuando uno saca de la manga de la camisa algunas frases o pensamientos o ilustraciones que no las había pensado, algunas veces va a cometer errores y que nosotros le llamamos metida de pata también. Pablo no hablaba en doble sentido tampoco. Los hermanos podían entender porque siempre estaba recto en su discurso. Los hermanos debían confiar, mantenerse en un mismo sentir con Pablo. Pablo es un hombre de Dios, Pablo nos trae la palabra de Dios y nosotros vamos a seguir adelante, porque creemos que Dios lo está usando para darnos este mensaje. Sigue diciendo en el versículo 14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. No todos estaban como reconociendo la autoridad de Pablo. Pues sí, desconfiaban de él, creían que, ya lo hemos mencionado, que no era un apóstol porque mentía, porque no cumplía la palabra de que iba a ir y no fue. Bueno, esto significa que se alegraban, los que creían en él se gloriaban y él se gloriaba en ellos. Es la idea de alegrarse en el Señor. Eso de gloriarse es alegrarse en el Señor porque estamos en un mismo sentir. Pero no todos estaban alegres con Pablo. No significa que todos estaban alegres con Pablo y que todos lo reconocían como el apóstol de Dios para los gentiles. Pero muchos, a pesar de la oposición, seguían creyendo en Jesucristo y muchos judíos también estaban abrazando la fe en Jesucristo.
porque Pablo no cambiaba su discurso. La alegría, el gozo, la gloria es de alcance eterno. Hoy nos alegramos, pero en el día del Señor Jesús será mucho mejor. Es lo que dice al final del versículo. Un día Jesús volverá. Todos unánimes estarán gloriándose en el Señor, alegrándose, alabando el nombre del Señor. La esperanza de los creyentes está en la venida del Señor. Esa es la bendita esperanza de los creyentes, antes y hoy. Yo no sé si usted espera la venida del Señor, pero la venida del Señor es igual hoy. O sea, a través de los siglos los creyentes siempre hemos sido motivados a seguir adelante en el camino a pesar de pruebas, persecuciones, oposición, rechazo a la palabra de Dios, rechazo a los que predican. Siempre la esperanza ha estado ahí. El día que Cristo venga, todo esto se acaba. Nos alegraremos en Él. Pues esa es la alegría que hoy debemos tener nosotros como creyentes, porque la venida de Cristo es como abrir la cortina para entrar en un espacio de gozo supremo, permanente, eterno en su presencia. Dice el versículo 15: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. La confianza de Pablo es que ellos le creían, a lo menos algunos, y que había personas que se gozaban de su ministerio como verdadero apóstol del Señor Jesús. Los hermanos creían en la sinceridad de él y también apoyaban su ministerio. Por eso Pablo deseaba ir a visitarlos. Él, confiado en el amor, estima y sinceridad de ellos, quería ir a visitarlos, quería estar con ellos. Por eso había programado un viaje. Ese viaje lo había programado para Macedonia, para el norte de Macedonia. Una vez cumplida la meta de visitarlos, predicarles, conocer su estado espiritual, volvería por el camino para visitar a los hermanos en Corinto. Por eso dice, para que tuvieseis una segunda gracia. Es decir, Pablo los pensaba visitar cuando fuera y también al regreso. 2 veces, qué bendición, dirían. Pablo nos va a visitar 2 veces. Por eso habla allí de una segunda gracia. No es que les iban a dar más salvación a ellos, sino la alegría de tener a Pablo de nuevo con ellos. Versículo 16: y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. O sea, la continuidad de lo dicho en el versículo anterior, el plan que contempla que de Éfeso Pablo pasaría por Acaya, donde estaba Corinto, en la provincia de Acaya, y seguir el camino para Macedonia, para regresar por Corinto, para ir al norte de Macedonia y volver a Corinto. Eso es lo que Pablo tenía pensado, planeado para visitar a los hermanos. ¿Cómo lograría ese objetivo? Él esperaba que los hermanos lo apoyaran en oración. Él esperaba que los hermanos estuvieran pendientes de él y que también le ofrecieran su hospitalidad. Por vosotros pasar a Macedonia, desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por ustedes a Judea. Seguir el camino, regresar. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo podría darse eso? Pues los hermanos eran los que tenían que impulsar el viaje de Pablo. No, interesante que en esta ocasión, porque hay ocasiones en que Pablo pudo haber necesitado apoyo económico, pero fíjense que aquí no les dijo, fíjense que no puedo ir porque ahorita estoy escaso de lana. No tengo mucho, no me ha producido mucho la finca en este tiempo, pero nomás venga la nueva cosecha y yo voy a estar con ustedes. Algunas veces Pablo pedía ayuda, otras veces no. Aquí en capítulo 11, versículos 7 al 10, dice algo interesante que nos puede ayudar a pensar en eso.
Dice, ¿por qué yo humillándome a mí mismo para que fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios? Perdón, pequé yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Esta frase de balde es, como dicen en los pueblos, de balde trabajé, no me pagaron. Eso es lo que quiere decir ahí. Yo lo hice de balde, o sea, no estuve pendiente de que ustedes me dieran algo. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba, no es que no le dieron los hermanos, porque alguien quiere decir que Pablo no le apoyaban o no recibía. Aquí lo que dice es que lo que le faltaba, perdón, estoy en el versículo 8, ¿verdad? Pequé yo, he despojado a otras iglesias, dice el versículo 8, recibiendo salario para serviros a vosotros. Quizá al estilo de un misionero como se usa hoy. Pablo estaba en su trabajo predicando el evangelio y otras iglesias contribuían con ellos. Mire que los corintios no lo estaban apoyando, no estaban involucrados en el proyecto de Pablo. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. En los versículos entonces, 7 al 10, porque la verdad de Cristo está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Bueno, ahora no pidió dinero, ahora a ellos, pero fueron otros los que lo estuvieron apoyando para ir en el camino. Pablo lo que esperaba era, y con esto les estaba diciendo, hermanos, si ni siquiera les estoy pidiendo nada, yo a ustedes no les soy carga. Otros están poniendo el hombro por mí. Otras iglesias están apoyándome para que yo les predique a ustedes. Eso es lo que está hablando. Está cuidando, está dando su testimonio de cómo estaba sirviendo él. Es interesante entonces ver que Pablo empieza hablando de consuelo, pero en algún momento pareciera que Pablo también está necesitando consuelo, porque hay personas que empezaron a atacarlo a él, empezaron a molestarlo por su trabajo evangelístico, y porque no podía ir a visitarlos en el tiempo que dijo, entonces sufrió cualquier cantidad de ataques. Los versículos que hemos visto, lo que nos están ayudando es a entender, Pablo no era un hombre malvado, Pablo era un hombre de Dios. Pablo hablaba la verdad. Pablo no era un discursero barato por ahí en las plazas. Pablo, cuando hablaba, estaba muy comprometido con el mensaje que daba y lo respaldaba con su propia vida. Algún consuelo iba a recibir Pablo también después de estas palabras. Algo iba a venir a él, porque él estaba tratando de consolar a otros, pero al tiempo que necesitaba apoyo para sí mismo. Cuando decimos compartir el consuelo que recibimos de los siervos fieles, la verdad es que todos los hermanos podemos recibir consuelo de otros y a la vez dar consuelo a otros, ayudar a otros. Hay que consolar con la consolación que ya hemos recibido en Cristo. Hay que aprender de la prueba a confiar en Dios, pero hay que saber que Dios conoce nuestra sinceridad. Cuando usted habla, ora, ¿se ha puesto a pensar en si hay sinceridad en su vida? ¿Somos sinceros? Cuando estamos compartiendo algo de la palabra de Dios con otras personas, ¿somos sinceros? Pues como creyentes debemos hablar con la verdad. Un creyente enmascarado finalmente puede ser delatado por el Señor. Es que no se puede esconder uno. Y cuando Dios quiere delatarlo, rapidito lo delata también. Unos días de esos un muchacho andaba haciendo dibujos
Se estaba haciendo su expresión de arte, ¿va? Pero vandálico, por cierto, pero ese muchacho después, interesante que el papá creo que lo llevó y aquí está este muchacho, es una lección también para todos en cuanto a eso. Pero porque él solo enseñaba un ojo, pero habíamos miles de ojos viéndolo por otros lados. Entonces, el creyente que no es sincero, finalmente Dios lo delata. Que yo esté hablando aquí, que diga, bueno, pero yo soy esto, soy el otro. No pretendo eso. Que lo que el Señor permita que sea, eso debo hacer, eso sí. Pero ¿por qué nosotros deberíamos estar tan cuidados? ¿O qué debemos hacer para no caer en ese tipo de situaciones? Pues lo que Pablo hizo. No hablar para exhibirse delante de los demás. Un discurso, un mensaje evangelístico, hay que darlo. A algunos nos toca, pero no estamos pensando en cuánto mérito tenemos por estar en una tribuna hablando, estar en un parque o en un lugar donde nos den espacio para dar una conferencia o eso. Porque si no hay sinceridad de parte de nosotros, pues Dios en su momento nos delata. Por eso entonces se recomienda lo siguiente: no hable para exhibirse, hable de acuerdo a su realidad cristiana. No tenemos que ir a impresionar a nadie con nosotros. Si tenemos que impresionar, que sea hablando de Cristo, pero no de nosotros. Hable para ser entendido, no para ser admirado por su gran léxico. O sea, su forma de sus palabras, las palabras que usa. Si ofendió con sus palabras, pida perdón y trate de enmendar el problema. Intente hacer las cosas para bendecir a los demás. Si no se puede, reconozca que lo hizo con toda sinceridad. Si ha faltado a la honestidad como líder, es mejor que pare un tiempo para replantear su vida delante del Señor. Eso nos tocará a cualquiera de nosotros si anduviéramos en una crisis espiritual. Para hacer apoyo, consuelo, inspiración para la vida de otros, entréguese al Señor y permita que Dios cambie su forma de ser, que Dios siga trabajando en nosotros. Debemos aprender a hablar siempre como si estamos delante de Dios. Eso nos va a resolver muchos conflictos. ¿Está haciendo usted un negocio? ¿Y usted es sincero en su negocio? Puede ser que algo no esté bien de lo que usted hizo, pero su sinceridad lo va a poner en el lugar que corresponde, porque puede ser que diga, perdón, pero yo no sabía, esto no lo había notado, no lo había detectado. Sin embargo, estoy dispuesto a que resolvamos esto, a reconocer mi falla. Y si tengo que pagarle, es más, si me quiere cobrar intereses, cóbreme, pero aquí está, arreglemos. Porque yo no sabía, pero lo voy a arreglar. Ahora, y si ya sabía, es ahí cuando más pelea uno, cuando ya sabe. No, yo le vendí un producto bueno y usted, ¿por qué me viene con esas? Con usted mejor no vuelvo a tratar. Este tipo de gentes como ustedes son las que realmente nos complican la vida, y por eso es que muchos han muerto. Ya estamos hablando de muerte, porque ya no estamos tratando de defendernos. Es mejor pedir perdón, es mejor aceptar, y si la otra persona no entra en razón, muchos tenemos que haber aprendido a perder para no entrar en discusiones con gente que no es sincera, porque nunca la vamos a convencer también. Solo el Evangelio puede cambiar la vida de las personas. ¿Usted es creyente? Pidámosle a Dios que nos siga cambiando. Cuando estamos leyendo estos versículos, nos va a ayudar mucho en la vida práctica. Lo que mencionamos es para la vida práctica. Ahora nosotros podemos entendernos con las personas sin pelearnos. No piense, la cultura de los pueblos nuestros es de pelea, pero nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia del Señor, salvo por la gracia en Cristo Jesús. ¿Alguien quiere pelear? Pero usted no.
Ni yo. ¿Y eso qué significa? Que soy, voy a usar la palabra que la gente dice, que soy bruto. No, soy más vivo. Soy vivo porque ahora yo veo que no se saca ninguna ganancia de las cosas que la gente hace. Pero sí gano mucho estando en Cristo y obedeciendo a Cristo y honrando a Cristo, aun cuando algunas veces me tocara perder. Ojalá Dios nos ayude y nos siga transformando. La vida de nosotros todavía no está completa, no estamos al 100, pero hay que seguir adelante en el Señor, no rindiéndonos, sino como el Señor espera, cada día un paso al frente. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo compartido, por estas palabras que hemos leído y entender, Señor, que si esperas de nosotros un pueblo sincero, comprometido contigo, ante tu presencia. Somos creyentes y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. En realidad no habría razón para que estuviéramos siendo faltos a la sinceridad en nuestro trato con los demás, en los negocios, en relaciones laborales, en todo lo que concierne a nuestra vida. Nunca nos quedaremos pobres por ser sinceros. Quizá piensen que nosotros somos personas de otra galaxia, que digan lo que quieran. Pero tu pueblo, Señor, tiene que seguir aprendiendo a vivir en sinceridad, porque estamos en un mundo de gente que no tiene el sentido de la verdad, de presentarse ante ti como son, aceptar que tienen pecado y que necesitan perdón. No todo el mundo quiere hacer eso, pero para eso el Evangelio, seguir predicando el Evangelio a quien quiera, quien lo permita. Porque hay personas que cierran la puerta y dicen, no, a mí no me venga con esto. Pero al final es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra y que hará que muchas personas que contradicen también puedan venir a Cristo. Ayúdanos a vivir delante de tu presencia en nuestras palabras, en nuestro caminar diario, y que podamos decir como Pablo dijo, aquí está mi testigo. Tú eres, Señor, nuestro testigo. Y ante ti estamos esta noche. Si hubiera algo que te necesitamos confesar, algo que necesitamos entregar a ti, te pedimos que nos ayudes a sacarlo de nuestro corazón. Señor, no exigimos, no estamos pensando que la gente tiene que exhibirse públicamente para hacerlo, si tú conoces su corazón. Y ahí están los hermanos y hermanas, aquí estamos todos y los que nos oyen están y que nos oirán en otro momento, ahí están. Oramos en el nombre de Cristo Jesús para que tu Espíritu Santo sacuda nuestra mente y nuestro corazón y nos haga entender si hay algo que todavía necesitamos arreglar. Y si hay algo que no está bien, que nos faltamos a la sinceridad delante de ti, que hoy mismo pidamos perdón. Y decidamos no seguir en ese camino, que tomemos toda la fortaleza tuya, la armadura tuya para seguir adelante en el camino, viviendo santamente para gloria de tu nombre, y que podamos decir, esta es mi gloria, que vivo en sinceridad delante de ti. Señor, gracias por oírnos, por perdonarnos, y permite que de aquí en adelante siempre sigamos manifestando esa misma conducta de un pueblo sincero delante de ti. Porque oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.